Muy buenas a todos, hoy hablaremos sobre la síntesis de proteínas en eucariotas. Para empezar vamos a hablar sobre la introducción. Dice, las proteínas desempeñan un papel crucial en el funcionamiento celular, ya que son responsables de una gran variedad de funciones dentro de las células, desde transportar moléculas hasta servir como enzimas que catalizan reacciones químicas. Las proteínas son imprescindibles para que las células funcionen de manera adecuada. La síntesis de proteínas es un proceso fundamental para la vida de las células eucariotas, ya que durante este proceso se produce la cadena de aminoácidos que formará la proteína final. Este proceso implica la transcripción del ADN en ARN mensajero y la traducción de este ARN en proteínas mediante la maquinaria celular, como los ribosomas. Muy bien dicho, nos está refiriendo que las proteínas son esenciales para el correcto funcionamiento celular y la síntesis de proteínas es un proceso clave que asegura la producción de las proteínas necesarias para mantener la vida de células eucariotas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la transcripción del ADN. La transcripción del ADN es un proceso vital que se lleva a cabo con precisión y fidelidad en el núcleo de la célula, donde la complementariedad de las bases nitrogenadas desempeña un papel crucial en la transcripción de la información genética y la síntesis de proteínas. En este video podemos observar lo dicho en una forma más exacta. Es un proceso fundamental de la expresión génica mediante cual la información genética contenida en el ADN se transcribe a ARN mensajero en el núcleo de la célula. Este proceso es crucial para la síntesis de proteínas, ya que el ARN mensajero lleva la información necesaria para la síntesis de proteínas en los ribosomas. La transcripción de un gen específico inicia con la unión de la enzima del ARN polimerasa, el promotor del gen en la hélice del ADN. Posteriormente, la ARN polimerasa desenrolla la doble hélice de ADN y cataliza la síntesis de ARN complementario, utilizando una de las hebras de ADN como molde. Durante esta síntesis, el ARN polimerasa empareja las bases nitrógenas del ADN con las bases complementarias del ARN, generando una secuencia de ARN complementaria del gen. La traducción del ARN mensajero. La traducción del ARN mensajero es esencial para la síntesis de proteínas en la célula. Los ribosomas leen el ARN mensajero y utilizan el ARN transferente para unir aminoácidos y formar una cadena polipéptida. Este proceso es regulado y preciso, asegurando la correcta expresión de genes y la síntesis de proteínas funcionales. Mejor dicho, la traducción del ARN mensajero es un proceso esencial en la síntesis de proteínas que tiene lugar en el citoplasma de la célula, donde la información genética transcrita en forma de ARN mensajero es leída por los ribosomas para llevar a cabo la síntesis de proteínas mediante la unión de aminoácidos específicos. En la traducción, los ribosomas se unen al inicio del ARN mensajero, en el codón de inicio, y comienzan a deslizarse a lo largo de la molécula del ARN mensajero, reconociendo y emparejando los codones del ARN mensajero con los anticodones complementarios del ARN de transferencia. Los ARN transferentes son moléculas adaptadoras que transportan aminoácidos específicos y los unen al ribosoma en respuesta a la secuencia de codones del ARN mensajero. Cada ARN transferente reconoce un codón específico y transporta el aminoácido correspondiente, permitiendo que se forme un enlace peptídico entre aminoácidos y se vaya añadiendo a la cadena polipéptida en crecimiento. Durante la traducción, los ribosomas avanzan codón por codón a lo largo del ARNM, facilitando la unión de los aminoácidos para formar una cadena de polipéptidos en la secuencia correcta según la información codificada en el ARNM. Este proceso continúa hasta llegar al codón de terminación, que no codifica ningún aminoácido y marca el final de la síntesis de proteínas.
En este punto, la proteína en formación es liberada del ribosoma y se produce el plegamiento y procesamiento posterior para adquirir su estructura y función tridimensional. La participación de los ARNT y los aminoácidos en el proceso de traducción es fundamental para garantizar la fidelidad de la síntesis de proteínas. Los ARNT actúan como intérpretes que reconocen y emparejan los codones del ARNM con los aminoácidos correctos, mientras que los aminoácidos aportan la diversidad necesaria para la formación de proteínas con distintas funciones y estructuras. De esta manera, la traducción del ARNM en el citoplasma es un proceso altamente regulado y preciso que garantiza la correcta expresión de los genes y la síntesis de proteínas funcionales en la célula. La elongación de la cadena polipeptídica implica la adición de aminoácidos al extremo de la cadena en crecimiento, mientras que los codones de terminación señalan el final de la síntesis de la proteína y permiten la liberación de la proteína completa en el ribosoma. Este proceso es esencial para la correcta síntesis de proteínas en la célula y para el funcionamiento adecuado de los procesos celulares. Durante la elongación de la cadena polipeptídica, en la traducción del ARNM, los ribosomas continúan leyendo la información genética del ARNM y añadiendo aminoácidos en la cadena en crecimiento. Este proceso es crucial para la formación de proteínas funcionales en la célula. La elongación se inicia con la unión del ARNT cargado con el aminoácido correspondiente al codón de inicio del ARNM en el sitio P del ribosoma. Luego, un segundo ARNT se une al siguiente codón del ARNM en el sitio A. El ribosoma cataliza la formación de un enlace peptídico entre el aminoácido en el sitio P y el aminoácido en el sitio A, lo que resulta en la elongación de la cadena polipeptídica. El ribosoma se desplaza a lo largo del ARNM avanzando codón por codón y repitiendo este proceso hasta llegar a un codón de terminación. Los codones de terminación, también conocidos como codones de parada o codones de terminación de la traducción, son secuencias de 3 nucleótidos en el ARNM que no codifican ningún aminoácido y señalan el final de la síntesis de la proteína. Estos codones de terminación son reconocidos por proteínas específicas llamadas factores de liberación en lugar de ARNT. Cuando un codón de terminación alcanza el sitio A del ribosoma, los factores de liberación se unen al ribosoma y catalizan la liberación de la cadena polipeptídica del ribosoma. Este proceso marca el final de la traducción del ARNM y la proteína en formación es liberada para completar su plegamiento tridimensional y adquirir su función específica en la célula. La regulación de la síntesis de proteína en eucariotas es un proceso complejo que involucra la coordinación de múltiples factores para controlar cuándo y cuántas proteínas se producen en la célula. Esto se logra principalmente a través de factores de transcripción que regulan la expresión génica, controlando la transcripción del ARNM y, por lo tanto, la síntesis de proteínas. Estos factores pueden activar o inhibir la transcripción de genes específicos en respuestas a señales internas o externas. Además, la degradación proteica es otro mecanismo importante de regulación de la síntesis de proteínas. Las proteínas tienen vidas medias diferentes y están sujetas a degradación por proteasas si es necesario. Esto permite a la célula controlar la cantidad y la actividad de proteínas específicas en momentos determinados. En la regulación de la síntesis de proteínas en eucariotas se logra a través de factores de transcripción que controlan la expresión génica y mecanismos de degradación proteica que permiten a la célula ajustar la producción de proteínas según sus necesidades. Este equilibrio fino es esencial para el funcionamiento adecuado de los procesos celulares y la respuesta a cambios ambientales.